Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señora Montero, todo está muy bien, pero Rajoy presidente. Digo esto porque cuando dice usted que la amenaza de los populismos, no hay mayor populismo que el de Rajoy. No hay mayor populismo que políticas de arrastre, de pérdida de derechos, de injusticia social, de precariedad de sociedad dual, en definitiva, de tesis absolutamente antagónicas a las intenciones que usted dice que pretende con el presupuesto. Y tiene un problema político de credibilidad. Ustedes han cometido un error histórico. Han cometido un error histórico y tiene mucho que ver con el debate presupuestario, claro que tiene que ver. Si es que la estabilidad que ustedes dicen que es aprobar un presupuesto, estabilidad del Gobierno central. A esas sí que le da a usted estabilidad con el debate presupuestario. Mire, nosotros hemos presentado una enmienda a la totalidad por una razón. Porque cuando consideramos que son posibles otros presupuestos, incluso con un marco endiablado como el que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria, es que existe otro margen de discrecionalidad en el uso de los presupuestos. Mire, usted decía que quería hablar con los grupos. Nosotros estábamos esperando la llamada a la puerta. No ha habido ningún contacto con respecto a debate presupuestario, incluso aunque hubiéramos especificado las diferencias. Pero ¿por qué le digo yo, cuando yo le digo que no hay datos de recuperación económica o que consideramos que los datos de recuperación económica son datos que excluyen o no consideran la dimensión social de la recuperación de una sociedad? No es cuestión de ponerse las gafas negras, no es cuestión de establecer un marco pesimista o introducir elementos de negritud dentro del debate político. Estamos hablando de que la recuperación económica no vale con los datos de las pernoctaciones o con los datos netos de contratos. Por cierto, no vale tampoco con los datos del paro registrado. No, hombre, vamos a utilizar todos homologados el dato de la encuesta de población activa, ¿no? Que son los datos homologados no solo en España, sino en toda Europa. Lo digo para no establecer el engaño, porque los datos de encuesta de población activa no bajamos de 1.130.000 parados y paradas. Hablamos de que otros presupuestos son posibles, ¿sabe por qué? Porque cuando hablamos del blindaje de la educación y sanidad pública, no solo de manera contable, sino en lo que usted llama literatura, y yo creo que el presupuesto tiene un informe económico-financiero y tiene una justificación y tiene un articulado que no es literatura, dicho con el sentido de figuración, de texto, que lo soporta todo. Mire usted, los informes y los documentos del presupuesto, no solo los contables, son la definición de su voluntad política. Es más, son necesarios su lectura, que la hacemos, para intentar interpretar los números, que difícilmente lo podríamos interpretar si no tuviéramos en cuenta cuáles son las bases sobre las que se sustentan los criterios por los que se elaboran los presupuestos. Mire, no es literatura establecer un posicionamiento claro de que en la negociación con los conciertos educativos se diga tan sencilla y claramente como que en los conciertos se establece un criterio de subsidiariedad a partir del uso máximo de la infraestructura de la red de los centros escolares. ¿No lo pone? Pero póngalo. ¿Sabe por qué? Porque si no lo ponemos, no atamos el margen de discrecionalidad que tenga la Consejería de Educación a la hora de aplicar el gasto del capítulo 2, que es prácticamente íntegro en los conciertos. Y, por tanto, según haya un criterio o no aprobado por ley, la Consejería de Educación obedecerá o no a ese criterio u obedecerá a otro, que será literatura, y esta sí, de defensa de la escuela pública y, por debajo, negociaciones para tener la paz con la patronal de la escuela concertada. Y nosotros decimos, la escuela concertada no debe desaparecer, no va a desaparecer. Nuestro sueño sería que hubiera sistema público, pero no es capaz el sistema público de abordar toda la necesidad de demanda escolar, pero sí con un criterio suplementario. ¿Sabe por qué? Porque también está vinculado el blindaje de los servicios públicos a la calidad del empleo. Y usted no me ha dado ni una palabra de calidad de empleo. Yo quiero que la consejera de Economía, de Hacienda del Gobierno de mi comunidad autónoma me hable de un discurso en el que se habla al empresariado, al emprendimiento, a la recuperación económica, de la calidad de empleo. No empleo de 2 horas y que se considere uno de los 289.000 empleos que dice usted que se ha creado. ¿Cuántos de estos no son de jornada completa? Vamos a desentrañar los datos. ¿Cuántos? ¿Cuántos no son indefinidos? El 95%. ¿Cuántos son de sectores que son emergentes en una nueva burbuja económica de la que no podemos perder la oportunidad de planificar, y ahí el Gobierno tiene que intervenir?
Y nosotros defendemos que el Gobierno intervenga en la planificación de los sectores económicos y no se establezca el oasis de crecimiento económico en torno a términos netos que no se acompañan con condiciones laborales dignas. Porque en un presupuesto, efectivamente, no resuelve el problema del empleo, pero sí establece criterios que orientan. Y cuando hablamos del debate de las cláusulas sociales, precisamente o supuestamente es una voluntad de orientar a una calidad de empleo. Por cierto, con la debilidad de que habla, esperamos la guía de su consejería, pero vamos a ver qué es recomendación y qué es parte ejecutable. Blindaje de sanidad. Mire, yo he tenido oportunidad, por desgracia, como usted sabe, de poder estar y contemplar físicamente, en torno, por ejemplo, al Hospital Virgen del Rocío, cómo están expuestos como escuadras o ejércitos de avance las clínicas privadas en el entorno del Virgen del Rocío. Lo he visto hasta de mi propia habitación cuando estaba allí ingresado. Y veía cómo se iban posicionando en una amenaza física, en un posicionamiento esperando el deterioro de la sanidad pública para ocupar espacio. Nosotros creemos que no es literatura, que hay que definirlo también, en que los criterios de derivación de intervenciones quirúrgicas de cualquier otro servicio derivado de lo que se establezcan en los convenios o conciertos con entidades hospitales o clínicas privadas tengan un carácter subsidiario y sea desde la garantía de aprovechamiento del máximo de recursos, por ejemplo, en quirófanos de la red hospitalaria. No puede ser que los quirófanos estén al 75% y derivemos. No, yo creo que es una literatura. Eso es carne de presupuesto y conversión y traducción social de una voluntad política. Y no aparece. No aparece en el presupuesto. Y a nosotros nos gustaría que en ley presupuestaria y en memoria justificativa aparezca una definición clara del compromiso del Gobierno de Andalucía, que la derivación a la sanidad privada se hace desde la complementariedad y desde el uso máximo de los recursos de la red hospitalaria pública, de la contratación derivada de la misma. No puede ser que derivemos el quirófano para el cumplimiento del decreto de la lista de espera en intervenciones quirúrgicas y no aprovechemos que nunca estén o que no estén al 100% los quirófanos de los hospitales públicos. Precariedad, 0,61, 112, Salud responde, monitores escolares, validadores de la dependencia a los que se les reconoce que son impulsores de la ley de dependencia y rigurosos y claves en el desarrollo de la misma, y ahora de pronto se les vuelve otra vez a establecer en una suerte de inseguridad en el empleo, en una expectativa de derecho que han tenido durante los años en que han sido colaboradores activos e imprescindibles de la aplicación de la ley de dependencia. Vamos a aplicarnos el cuento, ¿no? En lo público, digo. Vamos a aplicarnos el cuento, como les decía, en educación, con algo que no puede ser ajeno. Es decir, nada de lo que afecte o repercuta en el servicio público puede sernos ajeno. Los trabajadores y trabajadoras de las aulas matinales, de las actividades extraescolares, que ganan 5 o 6 euros a la hora, de los comedores escolares. Esos son también comunidad educativa. Vamos a abordar el asunto de la eliminación de la precariedad de empleo, porque habrá recuperación económica cuando ésta venga acompañada de una redistribución de ese propio crecimiento económico en forma de salarios, en forma de devolución de la plusvalía generada por el propio trabajo que producen los trabajadores y trabajadoras. Mire, a nosotros nos parece que el plan de cooperación municipal, en este crecimiento o en esta tendencia expansiva del presupuesto, baja. Sí, señor vicepresidente, baja en el sentido de que nosotros, cuando los presupuestos fueron durísimos y nos tocaron a nosotros gestionarlos, al congelar y mantener las partidas presupuestarias en el porcentaje global de un presupuesto se sube. Pero cuando crecen los globales y tú las congelas, porcentualmente bajan. Y eso es lo que ha pasado al plan de cooperación municipal. Y tendremos que abordar, respecto a la Patrica, la necesidad de hacer un pulso, primero, hacer un pulso sobre el cuestionamiento de si tienen que ir al pago de la deuda o no. Pero, en segundo lugar, al ser transferencia incondicionada, bueno, vamos a dejar a los ayuntamientos que combatan y que establezcan ese combate con el Gobierno de la Nación. Sí, señora consejera. Mire, con respecto a la subida, dice usted, en sanidad, no me ha respondido nada con respecto, y me gustaría que lo supiéramos, qué porcentaje de créditos se arrastran de un curso a otro. Pero con sanidad, por ejemplo, nosotros observamos lo siguiente. Mire, en la parte de 2015, no lo tengo creo aquí, sí, dos programas tan importantes en sanidad
como el de atención sanitaria, el 41C, que es nada más y nada menos que unos 6.990 millones, casi 7.000 millones de euros, se dice que se ha subido. Lo siento, señor Maillo.